En las profundidades del espacio, más allá de los límites conocidos por las razas antiguas, existía un imperio que desbordaba todo sentido de poder y arrogancia. Los Alcari, una especie alienígena con una historia de conquista de miles de planetas, se consideraban los auténticos predadores apex del universo. No había criatura que pudiera rivalizar con su fuerza, inteligencia y tecnología. Su piel estaba recubierta por una armadura natural casi impenetrable, sus ojos podían ver en espectros de luz que ni las más avanzadas especies podían comprender, y sus mentes operaban a velocidades que desbordaban cualquier límite conocido. Los Alcari no solo dominaban, cazaban, y sus imperios se extendían a lo largo de incontables mundos. Ninguna otra especie osaba desafiar su supremacía. Durante siglos, los Alcari viajaron por las estrellas, colonizando planetas y exterminando cualquier resistencia con una crueldad fría y calculada. No había amenaza para su reinado. Las razas que una vez habían luchado, ya no existían, o habían quedado bajo su yugo. Nadie se atrevía a desafiar su dominio. Sin embargo, todo cambió con la llegada de una especie aparentemente insignificante, los humanos. Al principio, los Alcari los consideraron solo una curiosidad, un planeta primitivo, con tecnología rudimentaria y una cultura llena de conflictos. No representaban un desafío, ni siquiera un entretenimiento para los Alcari. Eran meras hormigas en comparación con los depredadores que gobernaban la galaxia. Pero, a medida que los Alcari comenzaron a observar más de cerca, se dieron cuenta de algo inquietante. A pesar de su inferioridad tecnológica, los humanos tenían una capacidad inusitada para adaptarse y superar obstáculos. Parecían aprender, evolucionar, de una manera que ninguna otra especie había mostrado. Los Alcari decidieron intervenir. Con una precisión letal, comenzaron a invadir los planetas humanos más cercanos. Las batallas fueron rápidas, brutales. Las primeras victorias fueron fáciles, las ciudades humanas caían ante el poder imparable de los Alcari, sus ejércitos aplastados bajo el peso de la maquinaria alienígena. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Los humanos empezaron a resistir de formas inesperadas. Emplearon tácticas improvisadas, se ocultaron en los rincones del espacio, lucharon de manera salvaje, desesperada, pero nunca dejaron de pelear. Fue entonces cuando los Alcari se dieron cuenta de lo que realmente significaba ser humano. En un enfrentamiento decisivo, los humanos lograron recuperar un importante sistema estelar, una victoria que sorprendió incluso a los más poderosos líderes Alcari. Los humanos, usando una combinación de ingenio, valentía y sacrificio, habían logrado una victoria estratégica. Pero más allá de la victoria en el campo de batalla, los Alcari sintieron algo aún más aterrador. La resistencia humana se multiplicaba, no disminuía. Cada derrota parecía hacerlos más fuertes. A medida que la guerra continuaba, los humanos comenzaron a mejorar sus propias tecnologías, basándose en los restos de las armas Alcari, adaptándolas a su propio estilo de combate. Los ingenieros humanos, inspirados por su lucha por la supervivencia, crearon nuevos métodos para desactivar la tecnología avanzada de los Alcari, creando armamento capaz de penetrar sus armaduras impenetrables. Era su voluntad inquebrantable. Los humanos nunca se dieron por vencidos, nunca se doblegaron. Los Alcari, por primera vez en su historia, se enfrentaban a un enemigo que no se rendiría jamás, que luchaba no solo por sobrevivir, sino por proteger su hogar, su gente y su futuro. La última batalla de la guerra fue librada en el planeta Arcanis, el último bastión de los Alcari en el sistema central. Durante semanas, los combates fueron intensos, cada bando intentaba adelantarse al otro. Sin embargo, los humanos, con su astucia y su persistencia, finalmente lograron infiltrarse en la nave insignia de los Alcari. Allí, un pequeño grupo de soldados humanos, liderados por el comandante Alicia Vance, luchó contra la élite de los Alcari en una serie de enfrentamientos que parecían imposibles. Con una mezcla de valentía y sacrificio, Alicia y su equipo alcanzaron el núcleo central de la nave. Con un dispositivo improvisado, los humanos destruyeron el generador de energía de la nave Alcari, lo que resultó en una explosión masiva que desintegró toda la flota alienígena. La victoria humana fue absoluta, pero fue una victoria amarga. El costo había sido colosal. Millones de vidas se habían perdido,
tanto humanas como alienígenas. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Los Alcari, una vez imponentes y temidos, fueron exterminados de la existencia, dejando atrás solo ruinas de un imperio que alguna vez fue invencible. Pero la guerra no terminó solo con la derrota de los Alcari. El universo, ahora libre de su tiranía, estaba vacío. Había dejado un vacío en el espacio, uno que los humanos debían llenar. ¿Serían capaces de reconstruir? ¿Serían ellos mismos los nuevos señores del cosmos? Solo el tiempo lo diría. A pesar de la victoria, el universo dejó de ser un lugar familiar para los humanos. La galaxia, que alguna vez fue hogar de innumerables civilizaciones, se encontraba ahora marcada por la devastación y la incertidumbre. La caída de los Alcari dejó un vacío enorme, tanto físico como político. El liderazgo que había sido tomado por los Alcari para gobernar y mantener el orden ya no existía. Los planetas y especies que habían sido conquistados ahora se encontraban libres, pero vulnerables. Comandante Alicia Vance se encontraba en una sala de reuniones de la flota unificada humana, observando los informes de las colonias que estaban siendo establecidas en planetas vacíos. Las noticias eran mixtas. Algunos planetas comenzaban a prosperar, mientras que otros caían presa de facciones radicales que habían surgido tras la caída de los Alcari. Los mismos humanos que una vez unieron sus fuerzas para luchar contra un enemigo común comenzaban a dividirse, buscando poder en un universo sin un líder. No podemos simplemente llenar el vacío dejado por los Alcari, pensaba Alicia, observando las estrellas a través de la ventana. La galaxia parecía mucho más grande y mucho más peligrosa de lo que nunca imaginó. Había rumores de facciones oscuras, alienígenas que habían permanecido en las sombras, esperando el momento para tomar venganza por la caída de los Alcari. A través de la vastedad del espacio, nuevas amenazas comenzaban a levantar la cabeza, más sutiles y calculadoras que los Alcari nunca lo fueron. En un planeta lejano, Cadrion, una especie que había sido subyugada por los Alcari durante siglos, comenzaba a organizar una rebelión. Aunque su civilización no era tan avanzada como la humana, su estrategia era completamente diferente. En lugar de confrontar directamente, adoptaron tácticas de guerra psicológica, atacando los puntos más débiles de las colonias humanas, como el miedo a lo desconocido. Sabían que los humanos eran vulnerables a la paranoia, y estaban listos para explotarlo. En las lunas de Erivine, el corazón de la resistencia Cadrion, un grupo de científicos humanos comenzó a descubrir señales extrañas que provenían de las profundidades de un antiguo sistema estelar. Después de semanas de investigaciones, los expertos humanos llegaron a una conclusión aterradora: no solo quedaban sobrevivientes de los Alcari, sino que algo más, mucho más antiguo y peligroso, estaba despertando. Hace milenios, mucho antes de que los Alcari emergieran como la raza dominante, existía una especie aún más antigua, los Arcanianos. Una civilización legendaria que había sido responsable de algunas de las tecnologías más poderosas que los Alcari utilizaron en su conquista. Sin embargo, los Arcanianos desaparecieron misteriosamente, dejando atrás solo fragmentos de su tecnología y registros dispersos por toda la galaxia. Muchos pensaban que se habían extinguido hace mucho tiempo, pero los humanos pronto descubrieron que no era así. Las señales del regreso de los Arcanianos eran claras: enormes estructuras flotaban cerca de los límites del espacio conocido, y sus patrones de energía mostraban una actividad inusitada. Los científicos humanos se dieron cuenta de que los Arcanianos no solo estaban regresando, sino que estaban construyendo una flota capaz de hacerle frente a cualquier amenaza en la galaxia, incluidos los humanos. Alicia Vance, al recibir la noticia, convocó una reunión urgente con los líderes el regreso de los Arcanianos no solo representaba una amenaza para la humanidad, sino que significaba el despertar de una raza cuya tecnología podría estar mucho más avanzada que cualquier cosa que los humanos pudieran haber alcanzado. Los Arcanianos no eran solo conquistadores, sino que poseían el conocimiento para destruir, remodelar y reiniciar la galaxia si lo deseaban. En la sala de conferencias, los líderes humanos se miraron preocupados. Sabían que la humanidad debía actuar rápido y decisivamente, pero también se daban cuenta de que, si querían sobrevivir, tendrían que adaptarse aún más rápido que antes. La guerra contra los Alcari había unido a la humanidad, pero ahora, ante un enemigo aún más antiguo y peligroso,
las divisiones internas comenzaron a crecer. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, dijo Alicia, su mirada fija en la pantalla que mostraba las coordenadas del sistema arcaniano. No solo enfrentamos un enemigo, enfrentamos un legado, una raza que conoce los secretos del universo, pero que probablemente no quiera compartirlos con nosotros. La humanidad no solo tendría que defenderse, sino que necesitaría ser más astuta, más unida que nunca. Los Alcari habían sido derrotados, sí, pero los arcanianos no seguirían las reglas del combate que los humanos conocían. Se trataba de una batalla por la supervivencia, por el control del destino galáctico. Mientras tanto, en los rincones más remotos de la galaxia, las facciones radicales humanas también comenzaban a organizarse, algunas buscando poder, otras buscando venganza. Los antiguos imperios de los Alcari eran ahora solo una sombra, pero las semillas de la desconfianza y la guerra civil habían comenzado a germinar. El futuro de la humanidad estaba en juego. Y no solo contra los arcanianos. La noticia del regreso de los arcanianos se esparció rápidamente por todo el universo conocido. Los planetas humanos se pusieron en alerta máxima. Los estrategas de la flota unificada humana se reunieron con urgencia para planificar su respuesta. Mientras tanto, Alicia Vance, comandante de la primera flota de defensa humana, se encontraba en la nave insignia Esperanza, observando la vastedad del espacio. Los datos de los escáneres mostraban una flota enorme acercándose rápidamente al sistema central de la humanidad. En el mismo momento, en el planeta Cadrión, los líderes de la resistencia comenzaron a hacer movimientos en secreto. Había quienes veían en el regreso de los arcanianos una oportunidad para redimir la galaxia, mientras que otros consideraban a los arcanianos como una nueva amenaza aún más terrible que los Alcari. Sin embargo, nadie se atrevía a quedarse de brazos cruzados. Los humanos, acostumbrados a la lucha por la supervivencia, sabían que este sería un desafío completamente diferente. Si los arcanianos regresan con el mismo propósito de dominar, debemos prepararnos para lo peor, pensó Alicia, mientras miraba las proyecciones holográficas de la flota alienígena acercándose al sistema solar. Mientras la flota unificada humana se preparaba para enfrentar a los arcanianos, algo más se gestaba en las sombras. Algunos grupos dentro de la humanidad, aquellos que ya habían probado el poder de los Alcari, vieron la oportunidad de aprovechar el caos. Una facción radical, conocida como los Herederos del Vacío, comenzó a ganar terreno. Este grupo, compuesto principalmente por científicos y militares descontentos con el gobierno humano, tenía una visión radical: no solo debían sobrevivir a los arcanianos, sino también aprovechar su poder para crear un nuevo orden galáctico, en el que la humanidad fuera la especie dominante. Con sus propios experimentos y avances tecnológicos, los Herederos del Vacío comenzaron a desarrollar armamento avanzado utilizando la tecnología recuperada de los Alcari. Sin embargo, sus métodos no solo eran peligrosos, sino también cuestionables. En su afán por ganar poder, estaban dispuestos a hacer alianzas con cualquier especie que les prometiera apoyo, incluyendo aquellos que aún quedaban de los Alcari. Esto pondría a la humanidad no solo contra los arcanianos, sino contra sus propios hermanos. En el borde del sistema Lupus, uno de los primeros puntos de contacto entre los humanos y los arcanianos, las naves humanas de exploración y defensa se alinearon, listas para interceptar cualquier intento de invasión. Las flotas humanas, aunque bien entrenadas y equipadas, no estaban preparadas para la magnificencia de la tecnología arcaniana. Cuando las naves arcanianas finalmente llegaron, lo hicieron de una forma impresionante. Los barcos eran enormes, con un diseño que desafiaba toda comprensión, fusionando biotecnología y mecánica de formas que los humanos no podían comprender completamente. A medida que los humanos intentaban establecer comunicación, las señales arcanianas comenzaron a llegar con un extraño patrón de frecuencias. Alicia observó desde su consola, nerviosa. Las transmisiones eran incomprensibles al principio, pero a medida que los expertos humanos comenzaron a descifrar los mensajes, se hizo evidente lo que los arcanianos querían. Los arcanianos no vienen a conquistar, dijo Alicia con sorpresa, leyendo los informes de los traductores avanzados. Vienen a reclamar lo que les pertenece y nosotros somos solo una molestia en su camino. Los arcanianos no tenían intenciones de simplemente destruir a los humanos. En su lugar,
querían lo que había sido suyo antes de su desaparición: el control de la tecnología de la galaxia. Los Alcari, en su arrogancia, habían tomado artefactos arcanianos y los habían utilizado para sus propios fines, despojando a los arcanianos de su derecho a gobernar. Los humanos, como una especie que había derrotado a los Alcari, se interponían ahora en su camino. No nos dejarán ir tan fácilmente, pensó Alicia. El comandante Alicia Vance sabía que, si la humanidad tenía alguna oportunidad de sobrevivir, necesitarían formar una alianza con las otras razas del universo que también habían sido subyugadas por los Alcari. El universo no podía volver a caer bajo una dictadura galáctica, ya fuera de los Alcari o de los arcanianos. La humanidad debía ser parte del nuevo orden, pero también debía ser capaz de liderar. Alicia envió una flota de naves a diferentes planetas y sistemas estelares, buscando aliados en los pueblos y civilizaciones que una vez estuvieron bajo el yugo de los Alcari. En un remoto rincón del universo, un planeta conocido como Yelara, una raza conocida como los Calianos, aceptó una propuesta para formar una coalición. Los Calianos eran conocidos por sus habilidades de navegación espacial y su enorme resistencia física, pero su tecnología había quedado atrás después de la ocupación Salcari. A medida que los humanos, Calianos y otras especies formaban alianzas en secreto, los arcanianos comenzaron a aumentar la presión. Sabían que el tiempo estaba en su contra. La humanidad y sus aliados no podían permitir que los arcanianos tomaran control de las tecnologías perdidas y las antiguas armas con las que los Alcari conquistaron la galaxia. La guerra se acercaba a un punto de no retorno. El enfrentamiento final entre los humanos y los arcanianos era inevitable, y ambos bandos sabían que sería una lucha por el futuro de todo el universo. La galaxia estaba en vilo, suspendida en un delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo. Los humanos, ahora aliados con varias razas que habían sufrido bajo el dominio de los Alcari, se preparaban para la guerra más compleja y peligrosa que jamás habían enfrentado. Alicia Vance, comandante de la flota unificada humana, se encontraba en el centro de la estrategia, observando los datos que llegaban de toda la galaxia. En el cuartel general de la flota, los oficiales humanos, junto con representantes de las razas aliadas, discutían los próximos pasos. La mayor preocupación de todos era la naturaleza impredecible de los arcanianos. Su poderío tecnológico era incomparable, y su dominio sobre la biotecnología dejaba a los humanos y sus aliados en una clara desventaja. En medio de las tensiones, un grupo de científicos humanos, liderado por la brillante Dr. Hilare Reyes, comenzó a desarrollar lo que llamaban la arma humana. Inspirados en las tecnologías alienígenas que los Alcari habían utilizado y los fragmentos de la antigua biotecnología arcaniana, los científicos humanos buscaban crear una forma de contrarrestar la supremacía de los arcanianos. Si podemos integrar nuestra genética con la biotecnología alienígena, tal vez podamos emparejarnos con ellos, había dicho la doctora Reyes. El objetivo no era crear una nueva raza, sino desarrollar un grupo de élite de humanos mejorados biológicamente, capaces de competir en igualdad de condiciones con los arcanianos en combate directo. La clave era la adaptación, la capacidad de aprender y evolucionar al ritmo de los enemigos. Sin embargo, la creación de estas unidades mejoradas no estaba exenta de controversia. Muchos en el gobierno humano veían el proyecto como una aberración, algo que podría cambiar la esencia misma de la humanidad. No obstante, la guerra que se avecinaba dejaba poco espacio para la moralidad. Los humanos necesitaban ventaja, y esta podría ser la única manera de obtenerla. Mientras la humanidad se preparaba, las tensiones aumentaban en Yelara, uno de los planetas clave de la coalición. Los Calianos, fuertes y resistentes, pero menos avanzados tecnológicamente que los humanos, habían comenzado a construir una base secreta para la resistencia. Allí, los humanos y los Calianos colaboraban en una estrategia que esperaban pudiera darles la ventaja frente a los arcanianos. Pero los arcanianos no eran tontos. A través de su avanzada tecnología, descubrieron la ubicación de la base de Yelara y comenzaron a acercarse rápidamente con su flota, listas para arrasar con todo lo que encontraran. Alicia, al enterarse de esto, no dudó ni un segundo en enviar a la flota unificada para interceptar a los arcanianos antes de que pudieran aterrizar en Yelara. La batalla que siguió fue monumental. Los humanos,
junto con los Calianos, se enfrentaron a la flota de los Arcanianos en un combate sin precedentes. Las naves humanas y aliadas se lanzaron al espacio, disparando sus armas con furia mientras los Arcanianos, como siempre, usaban su tecnología avanzada para desatar destrucción masiva. En el campo de batalla, la diferencia de poder se hacía evidente, pero los humanos luchaban con todo lo que tenían. En medio del caos, Alicia comandó su nave, la Esperanza, enfrentando el impacto de los poderosos rayos de energía que los arcanianos disparaban. A pesar de la superioridad tecnológica de los enemigos, los humanos mantenían una estrategia que jugaba con la sorpresa y la astucia. Mientras las flotas arcanianas se concentraban en las fuerzas principales, un escuadrón de élite de humanos y calianos logró infiltrarse en la nave insignia de los arcanianos, la Eteris, la nave más temible de la flota enemiga. A medida que las fuerzas humanas y calianas ganaban terreno, Alicia y su equipo llegaron a una revelación inesperada. Durante su incursión en la nave Eteris, descubrieron una sala sellada que contenía datos vitales sobre los arcanianos. Entre los archivos recuperados había información sorprendente sobre los verdaderos motivos detrás del regreso de los arcanianos. No venían solo por la supremacía galáctica, sino por algo mucho más grande y antiguo. A través de un sistema de comunicación alienígena, Alicia estableció contacto directo con un líder arcaniano, el maestro Helios, quien, para sorpresa de todos, no parecía interesado en destruir a los humanos, sino en negociar. La propuesta de Helios era desconcertante. Los arcanianos querían una alianza, no solo con los humanos, sino con las razas de la galaxia que alguna vez habían sido sus súbditos, para enfrentar a una amenaza mucho más oscura. Lo que los Alcari hicieron fue solo el principio, dijo Helios en una voz profunda. Los verdaderos enemigos están allá afuera, más allá de las estrellas que conocéis. Si no unimos nuestras fuerzas, todos seremos destruidos. La revelación de Helios dejó a todos en shock. ¿Qué amenaza podría ser tan grande como para hacer que los arcanianos buscaran una alianza con las razas que una vez habían subyugado? ¿Y qué harían los humanos, que ya habían perdido tanto, al unirse con los arcanianos, una raza que aún guardaba secretos de su antiguo dominio? Alicia, viendo el panorama más grande, sabía que una alianza con los arcanianos podría ser la única forma de sobrevivir, pero también era consciente de que no podía confiar completamente en ellos. La historia de los arcanianos, su poder y sus intenciones ocultas, no podía olvidarse tan fácilmente. Los arcanianos, los humanos y los calianos tendrían que enfrentarse no solo entre sí, sino también a la amenaza que acechaba en las estrellas, más allá de todo lo que conocían. Las palabras del maestro Helios resonaban en la mente de Alicia mientras observaba el caos del campo de batalla. La flota humana había sufrido severas bajas, pero sus fuerzas seguían firmes. Sin embargo, lo que había dicho el líder arcaniano comenzaba a tomar forma en su mente, y la necesidad de respuestas la impulsaba a actuar. ¿Qué clase de amenaza podría estar más allá de los arcanianos, más allá de los Alcari?, se preguntó Alicia mientras miraba el horizonte estelar. Los informes llegaban constantemente de las flotas y las fuerzas aliadas. La batalla por Yelara estaba lejos de terminar, pero algo más urgente se estaba gestando en el fondo. La presencia de los arcanianos en el sistema solar había desatado una serie de eventos que incluso Alicia no podía prever. En las horas siguientes a su contacto con el maestro Helios, Alicia fue convocada a una reunión secreta con los altos mandos de la flota unificada. La información recién obtenida, junto con los archivos que habían sido descargados de la nave Eteris, mostraban indicios de algo que nadie había previsto. Los arcanianos, como especie avanzada, habían conocido a los Borrag, una raza ancestral que existía mucho antes que los Alcari o incluso los arcanianos mismos. La información era fragmentada y no del todo clara, pero algo se destacaba. Los Borrag no eran simplemente otra especie alienígena. Según los archivos, se trataba de una raza que había tenido el poder de destruir galaxias enteras. Habían sido los primeros que desarrollaron la tecnología biológica avanzada, y la razón por la que los arcanianos habían caído en la guerra con los Alcari era debido a los Borrag. Los Borrag habían desaparecido hace miles de años, pero según las investigaciones, habían dejado algo atrás, un artefacto de poder inimaginable. Un artefacto que los arcanianos habían estado buscando, y que los Alcari también habían deseado con todas sus fuerzas. Los humanos, por accidente,
habían activado una de las piezas más importantes de este artefacto al usar tecnología recuperada de las antiguas batallas contra los Alcari, ¿así que todo esto fue un error humano?, preguntó Alicia a su consejo militar, sintiendo el peso de la gravedad de la situación. ¿Creemos que el artefacto es el objetivo real de los arcanianos? ¿O hay algo más? Un oficial de inteligencia, Capitán Ranner, intervino. Lo que sabemos es que este artefacto es algo que los arcanianos jamás pudieron controlar. No es solo una fuente de energía. Es un arma biológica. Y parece que se activa solo en las condiciones adecuadas, con una especie que lo use de forma equilibrada como los humanos. Alicia frunció el ceño. La idea de que los humanos estuvieran relacionados con un artefacto de poder tan antiguo y peligroso la hizo sentir incómoda. Sin embargo, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y si los arcanianos creían que los humanos tenían la clave para activar el artefacto, eso significaba que la humanidad ahora era parte de una lucha mucho más grande. Después de la batalla en Yelara, Alicia decidió que debía reunirse nuevamente con los arcanianos. La flota humana estaba cansada, y las bajas seguían aumentando. A pesar de las tensiones, Helios había hecho una oferta que Alicia no podía ignorar. Si los humanos aceptaban aliarse con los arcanianos, los recursos, la tecnología avanzada y el conocimiento sobre los Borrag podrían ser compartidos. Sin embargo, el precio de esta alianza era alto. Los arcanianos, como habían afirmado, no deseaban conquistar la galaxia nuevamente. Lo que querían era asegurarse de que los Borrag no volvieran a tomar el control. Nuestra guerra con los Borrag será el fin de todas las razas conocidas si no trabajamos juntos, había dicho Helios. Y si no lo hacemos, los Borrag vendrán por todos nosotros, no solo por los arcanianos. Todos seremos sus esclavos o sus presas. Alicia sabía que esta podría ser la única oportunidad de salvar a la humanidad, pero el precio de esa alianza era la confianza. ¿Cómo podría confiar en una raza como los arcanianos? ¿Qué garantías tenían los humanos de que no terminarían siendo simples peones en los planes de los arcanianos para controlar el artefacto? Mientras tanto, los herederos del vacío, un grupo radical dentro de la humanidad que había estado tomando decisiones por su cuenta, había comenzado a mostrar signos de rebelión. Aunque la amenaza de los arcanianos era inminente, ellos consideraban que la verdadera amenaza para la humanidad era la alianza con los arcanianos. Para los herederos, los humanos debían ser los verdaderos gobernantes de la galaxia, y cualquier trato con los arcanianos era una traición a esa causa. Mientras Alicia debatía qué hacer, un descubrimiento aún más perturbador se produjo. Los científicos en el planeta Cadrion, uno de los centros de investigación más avanzados de la galaxia, lograron encontrar una señal proveniente del corazón del sistema Talion, un sistema estelar desconocido hasta ese momento. La señal provenía directamente del lugar donde, según los antiguos textos arcanianos, había desaparecido la raza Borrag. La pregunta ya no era si los humanos podían sobrevivir, sino si podían detener la catástrofe que se avecinaba antes de que fuera demasiado tarde. Alicia decidió que había llegado el momento de actuar. Preparen la flota para la expedición al sistema Talion. Si los Borrag realmente han regresado, debemos estar preparados. Y si hay algo que necesitamos para nuestra supervivencia, no podemos dejarlo en manos de los arcanianos. La última misión estaba a punto de comenzar. Los humanos, junto con sus aliados calianos y otros, iban a enfrentarse no solo a los arcanianos, sino a una amenaza aún mayor. El destino de la galaxia pendía de un hilo. La flota humana, junto con sus aliados, se dirigió hacia el sistema Talion. Alicia Vance estaba al mando, y sus pensamientos giraban en torno a las decisiones que había tomado. La batalla que enfrentaban no era solo para salvar a la humanidad, sino para asegurar el futuro de toda la galaxia. Lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia ahora se había convertido en un juego cósmico de alianzas, traiciones y secretos enterrados durante milenios. Al llegar a Talion, las naves flotaban sobre el sistema estelar, cuyo sol moribundo iluminaba un paisaje galáctico desolado. La señal provenía de un planeta, Borris, el lugar donde los Borrag habían sido presuntamente erradicados hace miles de años.
La superficie de Borris estaba cubierta por gigantescas ruinas, vestigios de una civilización tan avanzada que sus construcciones parecían desafiar las leyes de la física. El grupo de Alicia aterrizó en la zona central, donde la señal se había concentrado. Allí, en lo profundo de la Tierra, encontraron lo que habían estado buscando: un enorme complejo subterráneo, tan antiguo como los mismos Borrag. La entrada estaba custodiada por enormes puertas de energía, que se abrieron automáticamente al detectar su presencia, como si los Borrag hubieran anticipado la llegada de seres capaces de desbloquear sus secretos. Dentro, Alicia y su equipo encontraron una vasta red de instalaciones, cada una más asombrosa que la anterior. Había enormes cámaras de almacenaje llenas de tecnología desconocida, armas biológicas, y lo más inquietante, una estructura flotante, suspendida en el aire por fuerzas magnéticas, que parecía un núcleo de energía viviente. En su centro, una esfera de energía pulsante brillaba intensamente. En el centro de la instalación, un holograma apareció ante ellos. Era el líder Borrag. Su figura parecía ser una combinación de biotecnología y energía pura. Con una voz grave y etérea, el líder dijo: los Borrag no hemos muerto, solo hemos dormido. Y ustedes, humanos, han despertado lo que los antiguos llamaron el corazón de la galaxia. Este artefacto es la clave para dominar el universo, y los arcanianos lo saben. El corazón latente del artefacto comenzó a emitir una vibración sutil, casi imperceptible, que resonaba en las mentes de los humanos presentes. Alicia sintió un escalofrío. El artefacto no era solo un arma, era algo mucho más complejo: una entidad, una conciencia infinita que había estado esperando a ser despertada. Los Borrag, al igual que los arcanianos, lo habían buscado durante eones, pero solo los humanos parecían haber activado realmente su poder. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estábamos destinados a encontrarlo?, preguntó Alicia, su voz cargada de incertidumbre. El holograma del líder Borrag parecía casi triste. Porque ustedes, humanos, tienen la capacidad de controlar este poder. Su imperfección, su constante lucha por la supervivencia, les otorga una perspectiva única. Lo que nosotros, los Borrag, perdimos al convertirnos en seres de pura lógica, es algo que ustedes poseen: emociones, impulso y adaptabilidad. Alicia comprendió la magnitud de lo que le estaba diciendo. El artefacto no solo era una herramienta para ganar la guerra, era una forma de vida, una inteligencia antigua capaz de alterar el destino de todas las razas de la galaxia. En sus manos, la humanidad tendría el poder para gobernar o destruir. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una voz emergió desde el exterior de la instalación: el maestro Helios, el líder arcaniano. Su flota había llegado a Talión, y él había llegado con una oferta. Sabemos lo que han encontrado, humana, dijo Helios, su voz resonando en la sala. Y ahora, los arcanianos hacen una última oferta. Ustedes controlan el artefacto, pero deben elegir: ¿lo usamos para someter a todos los mundos a nuestra voluntad y asegurar la paz a través del control, o lo destruimos, sabiendo que podría desatar una guerra infinita? Alicia miró tanto a los arcanianos como a sus propios oficiales. La decisión era monumental. Lo destruimos, dijo Alicia con firmeza, mirando a los miembros de su flota. El artefacto no es nuestro para gobernar. No podemos permitir que el poder absoluto caiga en manos de nadie, ni siquiera de los humanos. Ninguna raza debe tener tal control. Helios observó la determinación en los ojos de Alicia, y por un momento, parecía vacilar. Pero entonces, lentamente, asintió. Lo habéis entendido bien, humana, dijo con voz grave. Lo destruiremos, entonces. No permitiremos que el caos vuelva a la galaxia. Alicia y Helios, junto con un equipo conjunto de arcanianos y humanos, colocaron cargas especiales alrededor del núcleo del artefacto. Mientras los minutos pasaban, la tensión aumentaba. Sabían que si algo salía mal, la explosión destruiría no solo el artefacto, sino también todo el sistema Talión. El contador llegó a 0. Una explosión de luz cegadora iluminó todo el complejo. El artefacto fue destruido, y la galaxia quedó libre de su influencia. La conciencia artificial de los Borrag, que había existido durante milenios, desapareció, dejando solo ecos en el aire.
La galaxia seguía su curso, y aunque la paz nunca estuvo garantizada, un nuevo equilibrio había sido alcanzado. Los humanos, los arcanianos, y las demás razas entendieron que la única forma de prosperar sería mantener la paz a través de la cooperación y no del control absoluto. Alicia Vance observó desde la esperanza, viendo cómo las flotas aliadas comenzaban a dispersarse hacia sus respectivos sistemas. Los humanos habían logrado salvar la galaxia, no por conquistarla, sino por renunciar al poder absoluto. Había sido una lección costosa, pero valiosa. Nosotros no gobernamos la galaxia, pensó Alicia, mirando las estrellas brillando en la distancia. Solo debemos asegurarnos de que nunca olvidemos el precio de la paz. Y así, con el artefacto destruido, la galaxia estaba a salvo, al menos por ahora. Pero las estrellas siempre están en movimiento, y el futuro de la humanidad, aunque incierto, estaba en sus manos.